nuestro tema, seguimos con este tema precioso que Dios nos dio acerca del pacto, que Dios tiene un pacto con nosotros. Y el título de nuestra prédica en esta mañana es: el pacto de mi bendición nunca será roto. Di conmigo, nunca será roto. ¿Cuántos saben que el pacto de bendición que Dios tiene con cada uno de nosotros, nunca Dios lo va a romper? Dios nunca lo va a romper. Y hemos aprendido que a través de la Biblia, Dios siempre está buscando un hombre, una mujer, un pueblo para entrar en pacto con ellos, para tener un pacto, para tener una relación con cada uno. Y Dios hizo un pacto con Adán, hizo un pacto con Noé, hizo un pacto con Abraham, con Moisés, con David. Y Él tuvo una relación con cada uno de ellos, y a través de un pacto, ese pacto que Dios tuvo con estos hombres de Dios, causó gran bendición en sus familias, ¿cierto? Sus familias fueron salvas, fueron libres y fueron protegidas. Hay una importancia cuando tú entras en pacto con Dios, porque Dios te va a guardar, Dios te va a librar, Dios está contigo. Pero yo quiero recordarte en esta mañana qué es un pacto. ¿Sí? Un pacto es un acuerdo entre dos vidas que se hacen una con el solo propósito de tener comunión y tener una relación íntima. Y recuerda que Él dice en su palabra que la relación íntima del Señor, de Dios, es con aquellos que le aman, y a ellos Dios les revela sus secretos. Entonces Dios en esta mañana te está haciendo un llamado a que tú entres en pacto con Él. Dios quiere que tú empieces a tener una relación de pacto, que en este día tú empieces a anhelar. Tal vez tú llegas por primera vez y estás escuchando esta palabra y tú dices, bueno, ¿cómo hacerlo? Pues déjame, a medida que voy compartiendo, tú te vas enterando de lo que es estar en pacto con Dios y la gran bendición que es cuando amamos a Dios y tenemos una relación íntima con Él. Así que si tú entras en pacto con Dios, y todo aquel que entra en pacto con Dios, mire, Dios nos libra del miedo, Dios nos quita la ansiedad, Dios se lleva el temor, se lleva la angustia, la depresión, la inseguridad, ¿cierto? Todas estas cosas con las cuales el hombre batalla, Dios las quita, Dios se las lleva, porque empieza Él a mostrar su amor a través de su pacto. Dice, estos son mis escogidos, estos están en pacto conmigo, y yo hago una diferencia entre ellos. Así que vamos a mirar, tengo 3 puntos bien buenos en esta mañana. Número 1, ¿cómo es ese pacto de Dios con cada uno de nosotros? Entonces, número 1, es un pacto de amor. Primero que todo, el pacto que Dios quiere hacer contigo, el pacto que Dios te está llamando en esta mañana a hacer, es un pacto de amor. Y Dios nunca, Él nos ha venido diciendo, el domingo pasado también referíamos esto, que Él nunca va a romper ese pacto de amor por ti. Porque a diferencia tuya y mía, nosotros entramos en pacto con Dios por conveniencia, ¿cierto? Porque tal vez alguien estaba a punto de su matrimonio ser destruido, porque alguien tal vez estaba enfermo, porque la economía estaba por el piso, porque tenía un problema familiar, tu empresa estaba en quiebra. No sé por qué te acercaste a Él, pero lo hiciste por conveniencia. Pero el Señor te dice en esta mañana, aunque tú lo hayas hecho por conveniencia, yo, dice el Señor, lo he hecho por amor. Esto es la diferencia, que Dios lo hizo por amor. Nosotros nos acercamos a Él por mirar, por lo que Él nos pueda dar,
¿cierto? Por lo que Él nos pueda dar, nos acercamos a Dios, pero no nos acercamos por lo que es Él como Dios. Por esta razón, es que cuando Dios no te da lo que tú le estás pidiendo, ¿cuánto le están pidiendo algo a Dios? Yo estoy pidiéndole algo a Dios. Siempre hay una petición ahí pendiente. Pero cuando están estas personas que simplemente se acercan por conveniencia y ya llevan un tiempo y no han entendido que este es un pacto de amor, ¿cierto? Entonces cuando le piden a Dios algo y Dios no se lo da en su forma, en su tiempo y a su manera, entonces se ponen como esos niños malcriados, ¿cierto? Y entonces empieza, ay no, pero Dios, yo tanto tiempo que te estoy orando. ¿Y cuánto lleva? Una semana. 30 años separado de Dios y quieres que en una semana Dios te resuelva. Pues déjame decirte que Dios es poderoso para hacerlo en cuestión de segundos, pero nosotros quedaríamos sin ser edificados. ¿Sí? Y lo que quiere Dios es, Él te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Lo que quiere Dios es tu corazón. Así que cuando Dios no nos da lo que, o Dios no te da lo que tú le estás pidiendo, te pones malcriado. Dios no me da nada, tanto que le pido, tanto que le he estado pidiendo y no me ha dado nada. Se olvidó de mí. Pero es que muchas veces nosotros queremos que Dios lo haga a nuestra manera, es como yo diga, pero no es así. Es como el Dios Todopoderoso tenga determinado, porque recuerda que cada uno de nosotros tenemos un propósito especial con nuestro Dios. Mira que en lo natural, ¿cierto? Hacer un pacto basado en amor, tú ves a una familia en sus comienzos y tal vez en sus comienzos están en ceros, pero van prosperando poco a poco, porque están en un pacto de amor. Van prosperando poco a poco y se acuerdan de dónde vienen, dónde están y hacia dónde van, ¿cierto? Por eso el Señor dice, acuérdate de dónde saliste, acuérdate que fuiste extranjero en Egipto, acuérdate que fuiste esclavo, acuérdate de por dónde el Dios del cielo te ha ido llevando. Entonces, estas familias, yo no sé si tú hayas podido ver a alguien así, una familia que empezó tal vez en ceros, pero que los ha sostenido ese pacto de amor y van prosperando a medida de que están siendo agradecidos y están practicando, no están invalidando el pacto, ¿sí? Ahora bien, ¿cuánto más es el pacto de Dios con nosotros? ¿Cierto? Es tan poderoso y es tan grande el pacto de Dios con nosotros, tan superior es este pacto de amor que Él dice. ¿Sabe qué dice Él? Tú te podrás olvidar del pacto, tú lo podrás invalidar, pero ¿sabes qué? ¿Sabe qué te dice Dios en esta mañana? Yo no haré lo mismo. Dice Dios, yo no haré lo mismo porque soy tu Dios. Dios no va a hacer lo mismo con nosotros porque Él es Dios, ¿cierto? Por tanto, dice Dios, yo voy a mantener mi pacto contigo por los siglos de los siglos. Dice Él, yo no falsearé mi verdad. No me olvidaré de mi pacto, no mudaré lo que ha salido de mis labios. Este es el amor tan grande de nuestro Dios, que Él nos sigue diciendo que Él no va a cambiar, que su amor es tan grande por ti y por mí que sigue vigente en este día. Y porque su amor es tan grande y está vigente, y Él te dice, yo Dios no voy a cambiar, mi amor sigue siendo el mismo, siempre. Eso, dile al que está ahí a tu lado, ahí en casa, y el que está sentadito ahí a tu lado, dile, eso no te da licencia para pecar.
Porque Dios en esta mañana te ratifique que Él sigue estando en pacto contigo, no importando si nosotros lo invalidamos. Pero Él también dice, esto no te da licencia para que tú peques, por lo contrario, es donde debes caminar con rectitud, ¿cierto? Es cuando más debemos encarrilarnos, como decimos por ahí. Es cuando más debemos caminar rectamente, de tal manera que alegremos el corazón de nuestro Dios. Yo pregunto, ¿cuántos se han examinado en esta mañana y han dicho, con mi accionar en estos días, he alegrado el corazón de mi Padre? Y si tal vez tú no lo has hecho, pues este día, déjame decirte, es un día propicio para que tú alegres el corazón de Dios y puedas entrar en ese pacto, que es un pacto de amor que Dios selló con su propia sangre en la cruz del Calvario. ¿No le parece glorioso esto? Que Dios te dice en esta mañana que ese pacto Él lo selló con su propia sangre y está vigente para ti en este día. Simplemente es que tú le creas a Él, simplemente es que tú te acerques a Él. Es lo único que Dios está pidiendo de ti. Entonces, ¿es un pacto de qué? De amor. Repítelo ahí, un pacto de amor. El pacto que Dios tiene es un pacto de amor. Número 2, mira, Dios te está llamando a que tú entres en pacto con Él. Mira lo poderoso de lo que es estar en pacto con el Señor. Es un pacto transgeneracional. ¿Qué quiere decir? Va generación tras generación. Es un pacto transgeneracional. Este pacto que Dios establece contigo va directo a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos, y sigue ahí en el linaje hasta, dice la palabra, es tan amplia que dice hasta 1000 generaciones. Yo quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 7 verso 9 para que podamos mirar que lo que yo te estoy diciendo esta mañana está escrito aquí en su palabra. Mira lo que dice Deuteronomio 7:9. Yo voy a pedirle a Daniel que por favor me colabore con Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Conoce, dice la palabra, conoce pues tú a Dios. ¿Cómo lo conoces? ¿A través de qué? De su pacto que está escrito aquí en su palabra, ¿cierto? Conoce pues a Dios, que Él es Dios, es tu Dios, Él es fiel, que guarda el pacto a los que le aman. ¿Cuánto? Hasta 1000 generaciones. Mire, es tan poderoso el pacto. Y es tan poderoso el pacto que Dios hizo con David, porque vamos a traer a David como ejemplo, que 10 generaciones después de David hubo un rey que estaba haciendo lo malo delante de Dios. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? No te voy a quitar del trono por causa del pacto que hice con David, tu padre. Y el Señor le dijo, no porque tú no lo merezcas, sino porque hay un pacto que yo hice con tu tatarabuelo hace 10 generaciones atrás, 400 años atrás. Ese pacto, por ese pacto que yo hice a David, no voy a permitir, no voy a dejar que el mal te toque. ¿Sí? Mira lo maravilloso y lo amplio del pacto de Dios. Habían pasado 400 años y Dios nunca se había olvidado del pacto que le había hecho a David. Después de 400 años, Dios se seguía
acordando del pacto que había hecho con su Hijo. Así que tú no creas en este día que tú pierdes el tiempo sirviéndole a Dios, o tú pierdes lo que haces para la obra de Dios. No creas que está perdido. No permitas que el enemigo te engañe, porque tal vez no estás recibiendo a tu tiempo lo que estás pidiendo. Dice la palabra, de ninguna manera Dios, dice Dios, de ninguna manera me voy a olvidar del pacto de amor que hice contigo. Y yo te digo en esta mañana, no tengas temor, porque el Dios del cielo te está diciendo en esta hora, este pacto que yo concerté contigo, desde el día en que tú lo quisiste así, este pacto va a bendecir tus generaciones. Por eso Dios es tan maravilloso que dice, ¿quieres entrar en pacto conmigo? Mira, a los cielos y a la tierra llamo por testigos y te pregunto, ¿quieres vivir en victoria? Coloco en mi mano derecha la vida para que vivas, o en mi mano izquierda la muerte para que mueras. El Dios Todopoderoso en esta mañana te está llamando, te está haciendo un llamado a que tú entres en pacto con Él. Y tal vez tú dices, yo quiero hacerlo hoy o quiero renovar mi pacto con Dios. Pues Él está dispuesto a bendecirte porque Él no falseará su verdad, no mudará lo que ha salido de sus labios y no se olvidará del pacto de amor que tiene contigo. Un poquito más y lo que ha de venir vendrá. No tardará, dice el Señor, porque cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Y recuerda que las promesas en Dios, en Él son sí y en Él amén. Un poquitico más y la bendición y lo que tú estás clamando viene. No pienses que es tiempo perdido el orar, el buscar a Dios, el servirle en adoración, en intercesión, en ofrendas, en diezmos, en el cuidado de la casa de Dios. No pienses que es algo perdido, porque el Dios del cielo te dice, yo me acordaré del pacto que tú tienes, yo me acordaré de tus oraciones, yo me acuerdo de tus ofrendas, yo me acuerdo de tu adoración. Dice la palabra que eso sube delante de la presencia del Dios Todopoderoso y viene de regreso a nosotros con gran bendición. Y todos, tú tienes que entender desde este día en adelante, que todos los beneficios que recibas desde ahora en adelante, no tal vez es por la habilidad que tú tengas, o por lo bueno que tú te desempeñas allí en la empresa, en el trabajo, en la vida diaria, en lo que haces. No es por la habilidad y lo bueno que seamos, sino que Dios dice, todo lo que recibes, todos los beneficios, toda la bendición que está llegando a tu vida, es por ese pacto de amor que yo concerté contigo, aún desde el vientre de tu madre. Él es nuestro Dios. Él no va a faltar a su palabra. Él no va a mudar lo que ha salido de sus labios. Dice, es que yo no me parezco, yo no soy como ustedes, dice el Señor, porque hay una diferencia. Es que yo soy tu Dios. Esa es la diferencia. Es que Él es nuestro Dios, ¿cierto? Él es nuestro Dios. Dice Él, tus caminos no son mis caminos. Tus caminos son pequeños, mis caminos son más grandes, más amplios. El amor de Dios hacia tu vida y la mía dice que es como la altura que hay de los cielos a la tierra. Así es ese pacto de amor con Dios, que Él dice en esta mañana que es un pacto transgeneracional. Va de generación tras generación y sigue ahí en tu línea generacional, bendiciendo a todos los tuyos, no importando cuántos años pase, no importando cuántas generaciones vayan. Dice, te bendeciré hasta 1000
generaciones. Ese es el Dios al que adoramos y al que yo te estoy invitando en esta mañana a que tú entres en pacto con Él. Número 3, y ya vamos terminando. Este pacto de Dios es un pacto que marca la diferencia. Él hace una diferencia entre sus escogidos que están en pacto con Él. Él hace, dice la palabra, una diferencia entre el justo y el injusto, entre el bueno y el malo, entre el que adora a Dios o no. Porque entonces, ¿dónde estaría la gracia de adorar a un Dios, servirle a un Dios, guardarnos para un Dios, si va a pasar lo mismo con todo? Di conmigo, el pacto que yo tengo con Dios marca una diferencia. Y yo quiero que vayamos a Éxodo capítulo 8, y vamos a leerle el verso 21 al 22, y vamos a mirar lo que dice Dios en su palabra para nuestras vidas en esta mañana, en estos versículos. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Aleluya. Éxodo 8:21. Porque dice, deja ir a mi pueblo para que me, ¿qué? Para que me sirva. Deja ir a mi pueblo. Y las casas de los egipcios, dice, y aquel día yo apartaré la tierra de ¿qué? Verso 22. ¿Tú leíste el 22, Dani? Sí, señora. Y yo aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella. A fin, di conmigo en casa, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Dios se hace grande, cumpliendo su pacto de amor. Mire, solamente en la tierra de Gosén no hubo plagas, porque Dios apartó esa tierra con un solo propósito, de hacer una diferencia, para que Faraón, para que el enemigo se diera cuenta de que Dios hace una diferencia entre el que ama a Dios, entre el que está en pacto con Dios o el que no. Por eso yo te insto en esta mañana, no le tomes en cuenta las mentiras del enemigo, del diablo, que te dices que tú vas a recibir el mismo mal que el impío, que tú que le has servido a Dios va a estar en la misma condición del malvado. No, Dios dice, yo hago diferencia entre mi pueblo Israel y entre Egipto. Yo hago diferencia entre mis hijos, mis escogidos, los que me aman, los que están en pacto conmigo y los que no. Yo quiero que leamos Salmo 55. Salmo 55. Vamos, Dani, Salmo 55. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Amén. Mire lo que dice Dios. Juntadme mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Dios manda a juntar a los santos que hicieron pacto con Dios con sacrificio. Es que guardarnos en pacto con Dios, guardarnos para Él, demanda un sacrificio. Estar en comunión con Dios demanda un sacrificio. Pero el Señor dice, juntadme a mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Y el verso 16, ¿qué dice? Verso 16. Al malvado Dios le dice, tú no tienes ningún derecho de andar repitiendo mis leyes, ni de hablar ni siquiera de mi pacto, pues no quieres que te corrija ni tomas en cuenta mis palabras. Mire, al malo le dice Dios, tú no tienes ningún derecho. Al que no está en pacto con Dios no tiene ningún derecho de andar repitiendo las leyes. Porque hay muchas personas que repiten lo que está aquí,
pero no lo viven, ¿cierto? Y Dios dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Dice la versión, otra versión. ¿Y qué tomar de el pacto mío en tu boca? Si tú lo aborreces, si aborreces mi corrección y la echas a tus espaldas mis palabras. Así que no tienes derecho a andar repitiendo mis leyes y ni siquiera hablar de mi pacto, porque tú no quieres que yo te corrija ni te enseñe mis palabras, dice Dios. Tú puedes estar en pacto con Dios, con Él. Puedes, cuando tú estás en pacto con Él, cuando tú conoces su pacto que está consignado aquí, tú puedes reclamarle a Dios. Tú puedes decirle, Señor, yo estoy en pacto contigo. Y ese pacto contiene mi provisión, ese pacto contiene mi sanidad, ese pacto contiene mi salvación, ese pacto contiene mi provisión. En el pacto que tú sellaste en la cruz del Calvario con tu sangre preciosa está contenida toda la bendición para mi casa, para los míos, para todas mis generaciones. Tú lo puedes reclamar, pero dice el Señor, si estás, ¿qué? En pacto conmigo. El verso 15 dice, llámame. El Señor nos deja esa amplitud. Llámame cuando tengas problemas. Yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza. Yo vendré a salvarte y tú me darás la gloria. Así que cuando Dios te salve, así que cuántas veces Dios te ha salvado de la misma muerte, cuántas veces has estado en angustia y en tribulación y Dios es amplio y te dice, ¿estás en angustia y en tribulación? Llámame cuando quieras. Llámame cuando tengas problemas. Yo vendré para salvarte. Pero yo te salvo, yo te bendigo a causa del pacto que tengo contigo. Pero ojo, no se te olvide darme la gloria. Es lo que Dios dice. No se te olvide darle la gloria a Dios. En pocas palabras, ¿qué es esto? Es testificar, es colocarle un sello al mundo espiritual, es honrar la presencia de Dios, es decirle, Señor, mire, tú has sido maravilloso en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, he visto tu gloria más que nunca, Señor. Tú me has alimentado, tú nos has sostenido, tú estás ahí, Dios del cielo, por eso te adoro, por eso te bendigo, porque he estado en dificultad, pero tú no has permitido que mis pies resbalen más de lo que pudiera ser. Dile gracias, Dios. ¿Cuántos allí en casa le dicen, Señor, gracias? Y Él te dice, llámame cuando tengas problemas. Mire, en Egipto, Faraón peleaba con las moscas. Y yo me imaginaba esta escena y tal vez Faraón comprando matamoscas, comprando raquetas y mátenle moscas a Faraón para que él pudiera comer. Mientras que en Gosén, la tierra que Dios había apartado para hacer la separación de los que estaban en pacto y los que no, vivían en completa paz. Porque ¿sabe qué dice Dios? Porque aunque las cosas que tú veas hoy mal, que tú parecieras que están saliendo mal, dile al que está a tu lado, saldrán bien mañana. Saldrán bien mañana. ¿Cuánto lo creen conmigo? Que aunque lo que hoy parezca que está como regular, son como medio mal, si estamos en pacto con Dios, saldrán bien mañana. Mire lo que dice en Isaías 17:14. Isaías 17:14, mira lo que dice la palabra. Al tiempo de la tarde he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Al tiempo de la tarde he aquí turbación, pero el Señor te dice, a la mañana el enemigo no existe. Tal vez tú te acuestes en dificultad y en turbación, pero al amanecer, dice la palabra, el enemigo no existe. ¿Por qué? Porque tú estás en pacto con Él y Él te dice, nuevas son mis misericordias
cada mañana. Una y otra vez el Señor te da una nueva oportunidad. El hecho de que tú te hayas levantado en este día es porque Dios te dio la oportunidad y hoy te dice Dios, yo te doy la oportunidad de que entres en pacto conmigo, porque yo, dice el Señor, hago una diferencia entre mis escogidos y los que no son de Dios. Mira, Éxodo 11, 2 versos más y vamos terminando, para ratificar, para que nos quede bien claro que hay una diferencia, que Dios hace diferencia entre los que están en pacto y los que no. Éxodo 11, 7 dice: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Amén. Ni un perro, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis, di conmigo allí en casa, para que sepáis que Jehová hace una diferencia entre su pueblo israelita y los egipcios, para que sepa que Dios hace una diferencia entre los justos y los injustos, entre su pueblo y el que no es pueblo. Y dice el Señor, mire, es tan grande este pacto que el Señor dice, hasta tu perro es protegido, hasta tu perro no tendrá que ladrar por comida, porque es tan grande el pacto que Dios hace contigo y conmigo, que abriga y cubre todas estas necesidades, aún de cuidar los animales. Éxodo 9, 3, 4. He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Amén. He aquí, Jehová hará separación entre los ganados. Di conmigo, Dios hace separación entre el ganado de Israel y el ganado de Egipto. Dice que murió todo el ganado de Egipto, mas los de Israel ni uno murió. Di conmigo en esta mañana allí en casa, di, Dios hace separación entre el que está en pacto con Él y el que no. Dios hace pacto con sus hijos para diferenciarlos de las demás personas. Dice, mira todo esto que dice aquí: caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas. ¿Qué representa esto? Pues representa la economía, representaba la economía del pueblo. Así que Dios en este día también te recuerda que Dios hace una separación. Dios hace una separación entre la economía del que está en pacto y del que no. Y Dios va a guardar tu economía. Dios va a guardar tu sustento. Dios va a guardar todo lo tuyo si tú estás en pacto con Él. Nada va a morir. Dice que murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel, de los hijos de Dios, no murió ni uno. Yo reclamo. Di conmigo, yo puedo reclamar. ¿Cuántos saben que pueden reclamar? Pero yo puedo reclamar si yo conozco el pacto, si yo creo el pacto y si yo vivo en el pacto. De lo contrario, estaré en ignorancia. Y bien dice Dios en su palabra, mi pueblo falló, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero también Él dice, el pueblo que conoce a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? Yo quiero que allí en casa tú levantes la mano y digas, yo conozco a Dios. El pueblo que conoce a su Dios, el pueblo que conoce su pacto, dice la palabra, se esforzará y actuará. Los que conocen a Dios, los que están en pacto con Dios, seguirán firmes, seguirán estables, seguirán creyendo, seguiremos adelante. Porque Dios
hace separación entre el que está en pacto con Él y el que no está en pacto. Así que Dios te dice en esta mañana, tú me vas a conocer, no por mis juicios, tú me vas a conocer por el pacto de amor que tengo contigo. Es de la manera que me voy a revelar a ti. Porque desde el día en que abriste tu corazón para creerle a Él, para abrazar su pacto de amor, lo has creído y lo has vivido. Y el Señor te dice en esta mañana, me vas a conocer no por mis juicios, me vas a conocer por el pacto de amor que he concertado contigo desde el tiempo de tu juventud.